Días, mis apreciados oyentes, como hemos amanecido este día, bendito sea nuestro Padre Celestial por este maravilloso don de la vida. Bienvenidos y bienvenidas a cada una de ustedes a Lecturas de Esperanza. Leamos y continuemos allí en el libro de Éxodo. Es la lectura que tenemos para estos 3 meses. Leamos del versículo 22 al 27. Reza la palabra del Señor. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Bendita sea la palabra del Señor. Aguas amargas. Bueno, nuestro cuerpo está compuesto por 60% de agua. Y podemos pasar varios días sin comer, pero no muchos días sin tomar agua. Ahora imaginémonos nosotros a esta gran multitud de personas, ¿verdad? Sí, caminando 3 días y sin agua. No estaba fácil, ¿verdad? Pero ahí nosotros leemos de cómo Dios había sido manifestado maravillosamente, con poder y portentos. ¿Qué era eso de agüita, de agua para tomar, en realidad, para los portentos que Dios había hecho y que sus propios ojos habían visto? No era mucho. Sin embargo, leeremos acá, ¿verdad?, que tras el cruce del Mar Rojo hubo un trasfondo del primer milagro allí que Dios realizó después del portento que había hecho, al que ellos cruzaran el Mar Rojo en seco, sin que sus pies se mojaran. Y leímos ahí también nosotros, ¿verdad?, que al salir de la esclavitud, Dios no solo los condujo, sino que también los alimentó y proveyó para ellos todo lo que necesitaban. Éxodo 15, 22, hasta el capítulo 18. Al mismo tiempo, les enseñó cómo corresponder adecuadamente al Eterno y depender confiadamente de aquel que los amaba más de lo que ellos podían comprender. Eso es una lección para nosotros también, a depender más de aquel que nos ama, que ama tu vida más de lo que tú puedas entender o aceptar o comprender en lo que alcanza nuestra inteligencia. Los egipcios habían rechazado la luz que Dios les había enviado a través de José, ¿verdad? Aunque muchos aceptaron esa luz, de muchos más podía decirse que Dios no estaba en todos sus pensamientos. Y el mensaje enviado para testificarles del desagrado de Dios había sido: entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien nos libre. Cristo murió por cada alma ya que había en Egipto. Cristo ha muerto por cada ser viviente también que hay acá en el planeta Tierra. Cada persona. A cada persona le va a llegar la luz de Cristo. Pero hay que decidir, ¿verdad? Porque la luz puede estar, pero si tú no permites que alumbre tu vida, si tú no permites que esa luz, que Jesús mismo transforme tu vida, que te lleve a otro estilo de vida, que te transforme totalmente. Aunque la transformación, cuando hay transformación, mira, hay dolor, hay temperatura espiritual, hay también sufrimiento. Porque el oro, para ser oro, tiene que ser probado, tiene que ser pasado por fuego, ¿verdad? Así que las aguas amargas, 3 días marchando y no pudieron encontrar agua. Bueno, esto de amargo no es bonito. Cuando nosotros sentimos algo de amargo, ¿verdad?, ¿qué pasa?
Rápidamente lo expulsamos. Y de hecho, fíjate que el Bitrex es una sustancia amarga, tan intensa como dirían los químicos, ¿verdad? Benzoato de denato, una sustancia amarga que se añade adentro a productos químicos de limpieza y cosméticos. ¿Con qué objetivo crees tú? Como una medida de seguridad para prevenir accidentes, para que la gente no vaya a tomar, los niños o una persona que no lea la etiqueta, o hay gente que pone en un vaso que no corresponde veneno o químicos de limpieza y la gente se lo toma creyendo que es una soda. Entonces, como una medida de seguridad se pone esa amargura. Bueno, aquí en el mundo, ¿verdad? Yo no sé si has tomado algún remedio amargo, ¿verdad? El ajenjo. Ahí había en El Salvador, en mi pueblo, ¿verdad? Unos bejucos que se llamaban, se me ha escapado, ¿cómo es que se llamaba ese bejuco? Tal vez tú te acuerdas, pero yo me lo ponía para el dolor de muela cuando me dolía, y era amarguísimo, ¿verdad? Así que creo que, no recuerdo, no puedo decirlo ahorita, pero si alguien lo sabe, ahí en un texto, envíemelo, ¿verdad? Un bejuco que se ponía para el dolor de muelas cuando uno le dolía, amarguísimo era. ¿Y a quién le gusta algo amargo? A nadie, ¿verdad? Mira ahí la gente sedienta y se encuentran, para su sorpresa, que el agua era amarga. No había nada que apagara la sed. Mientras avanzaban lenta y penosamente a través de las llanuras, calcinadas por el sol. Moisés, que conocía esa región, acuérdate que estuvo 40 años por esa región, siendo un pastor de ovejas, ¿verdad? Sabía lo que todos ellos ignoraban, que esas aguas ahí eran amargas, ¿verdad? Que no se podía beber. Con gran ansiedad observaba la nube guiadora, con el corazón desfallecido. Oyó Moisés, ¡agua! ¡Agua! Recordaban todo eso resonaba por todas las filas de los hebreos, ¿verdad? Éxodo 15, 23. Y el pueblo murmuró, dice, contra Moisés. ¿Qué es eso de murmurar? Bueno, en un sentido, murmurar puede ser el sonido de las hojas, de los arroyos de las aguas, incluso del viento. Pero en este sentido de que lo dice aquí las Sagradas Escrituras, era negativo. Hablaban entre los dientes, ¡ay, si es que esta hermana, o que este hermano, es que este dirigente, que este pastor, o que este obispo aquí y allá! Manifestar queja por algo. Conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Eso es murmurar. Así que ahí estaban murmurando, ¿verdad? ¿Qué hemos de beber? Decían, Éxodo 15, 24. En vez de confiar y tener al Señor, clamarle a Él en medio de esa circunstancia aparentemente desalentadora, proyectaron su reproche sobre el dirigente que Dios había colocado. Mire. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Murmurar contra nuestros dirigentes espirituales? No, mejor oremos al Señor por ellos, ¿verdad? Hagámoslo. Nada cuesta, ¿verdad? Y si no, si ya no tenemos otra manera, pues vamos así, ve cara a cara. Como dice el consejo bíblico, ¿verdad? Ahí nos dice el Señor cuál es el consejo. Mientras todo marcha bien, creemos que tenemos fe. ¿Sí o no? Sin embargo, cuando sufrimos, cuando sobrevienen desastres, reveses, nos desanimamos fácilmente. ¿O qué piensas tú? Sí, nos desanimamos fácilmente. Somos humanos, ¿verdad? De hecho, la palabra murmurar viene del hebreo lum, que significa murmurar, refunfuñar o quejarse. Y aparece por primera vez aquí en Éxodo 15, 23 como parte del relato de la falta de agua. El término lum aparece una y otra vez durante el deambular de Israel por el desierto, 8 veces en el relato del maná y de las codornices. Y como verbo aparece en Éxodo 16, versículos 2, 7 y 8. Y como sustantivo en Éxodo 16, versículos 7, 8, 9 y 12. En el relato del agua que brota de la roca en Refidín también aparece en Éxodo capítulo 17, del 3 al 6. También en el libro de Números, capítulo 14, versículo 2,
27, 29 y 36. Y fuera del Pentateuco, esta palabra de amargura, amargo, aparece, de murmurar, aparece en Josué, capítulo 9, versículo 18. Así que encontramos ahí a la gente. Mientras el mar se abrió, ¿verdad? Todos alabaron ahí, ¿te acuerdas, verdad? El himno que cantaron, ¿verdad? Moisés y María ahí alabando toda la gente con gozo. Pero ahora que no encontraban agua, una cosa pequeña en relación a cómo Dios los había sacado, con brazo extendido y mano poderosa de Egipto, esto no era nada. La fe, que solo depende de las circunstancias, que únicamente se manifiesta cuando todo marcha bien, esa no es una fe genuina. Y Dios quiere que tengamos una fe genuina, verdadera. En medio de ese problema, Moisés clamó al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Clama al Señor. Clama a mí, dice, y yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas que tú no entiendes ni comprendes. Bendito sea el Señor. Esto es lo que debía haber hecho el pueblo hebreo ahí. Clamar al Señor, clamar a Yahvé. Entonces Yahvé, cuando oye a Moisés que le clama, le muestra un árbol. Algunos dicen un pedazo de madera. Y lo echa en las aguas amargas. ¿Y qué pasó? Se endulzaron, ¿verdad? Se endulzaron las aguas, se hicieron potables, se podían tomar. Tenía alguna virtud el árbol ese que lanzó al agua amarga, Moisés. Era algún amuleto ese pedazo de madera. Y que por eso se convirtió esa agua amarga en una agua potable. ¿Qué piensas tú? Algunos pensarán que era un amuleto, ¿verdad? Pero no era ninguna, no había virtud alguna en el árbol, en ese pedazo de madera que lanzó al agua amarga. La que transformó el agua amarga en dulce era el poder de uno que estaba envuelto en la columna de nube. Uno que puede hacer todas las cosas, que es poderoso y que puede hacer eso también, que te tiene a ti, así como tambaleando. La primera prueba de fe de Israel estuvo asociada a la necesidad de agua. La fe de Israel en su bondadoso Señor se tambaleó rápidamente. ¿Qué lecciones aprendió el pueblo allí, en Mara? En esa amargura. ¿Qué aprendió? ¿Y qué aprendemos nosotros también? Número 1, paciencia. Para esperar el momento oportuno del Señor, que va a actuar y que actúa en este momento también, en tu vida. Él va a actuar. Amén. Número 2, que Dios hace las cosas en cooperación con los seres humanos, ¿verdad? Cooperemos entonces con Dios. Él seguirá obrando en tu favor. Él seguirá obrando en su pueblo que tiene en esta tierra. Obrando en las luchas y en las pruebas que sobrevienen a tu vida. Amén. Dios les promete en Éxodo 15, 26, la Nueva Versión Internacional, dice, después de sus quejas, ninguna de las enfermedades, les dice, que envié a los egipcios, les enviaré a ustedes. ¿Por qué? Porque Él los protegería. Él te protege. Esta era una promesa condicional. ¿Por qué? Bueno, porque solo podían experimentar el cumplimiento de dicha promesa si se mantenían fieles a Dios. Éxodo 15, 26. Si lo escuchaban, ¿cómo? Y si lo escuchaban atentamente y le obedecían a esta promesa especial, el Eterno, con su pueblo. Allí esta promesa repetida y reforzada más adelante en Éxodo 23, 25. Él les vuelve a confirmar. El Señor, tu Dios, servirás a Él y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo, dice el Altísimo, quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Amén. ¿Tú lo crees? Bendito sea el Señor. Alabado sea nuestro buen Dios, que es todopoderoso, misericordioso y quien es amor. Ellos no estaban dispuestos a confiar en el Señor, ni un poco más, si no podían ver con sus ojos la constante evidencia de su poder. Y nosotros estamos dispuestos a seguir confiando en Dios,
aunque no veamos el milagro realizado en nuestra vida en el momento que necesitamos. Quiera Dios que así sea. Si verdaderamente hubieran tenido fe los hebreos y una firme confianza en Dios, habrían soportado alegremente esos inconvenientes y esos obstáculos, y aún el verdadero sufrimiento, puesto que el Señor habría obrado de una manera tan maravillosa para librarlos. Ya los había librado de la esclavitud. ¿Y qué más le daba al Señor esa cosa tan pequeña de que el agua era amarga? A veces nosotros, ¿verdad? Tenemos ahí el obstáculo. Tenemos la oportunidad en donde Dios puede glorificar en nuestra vida. Pero nosotros le decimos a Dios, Señor, mira lo que te traigo, qué grande, no se puede, Señor. O sea, minimizamos el poder de Dios. Al contrario, tenemos que decirle, Señor grande y poderoso, lleno de bondad y misericordia, justo y fiel, aquí te traigo esta miseria de problema que tengo. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Pero yo trato de decirle así. Le digo varias veces a mi Señor, aunque Dios sabe en lo profundo de mi corazón que en realidad estoy dolida y que no he podido. Pero le digo así. Y Dios también sabe mis debilidades, conoce las tuyas. Pero la palabra del Señor dice, en 1 Corintios 10:13, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no te dejará a ti ser tentado más de lo que puedas soportar, más de lo que puedas resistir, sino que Él también dará la salida para que puedas soportar, dice el Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Algunos dicen que el amargo de las aguas puede deberse a diversas causas naturales, que van desde la presencia de minerales disueltos hasta la actividad de microorganismos o de la descomposición de materia orgánica. Yo no sé cuál era la razón de que esas aguas sean amargas, y pueda que tú no comprendas bien por qué esa situación amarga tanto tu vida. Te pone en desasosiego, te pone a dudar de Dios y a clamar a otros y a buscar ayuda por otro lugar y dejar de clamar a quien tiene el control en realidad, a quien tiene el poder de transformar esta situación amarga, tosca en tu vida, en algo que sea llevadero, en algo que de verdad te pueda sustentar. Porque el agua que Dios cambió era un agua que sustentó a toda esa multitud. Y Dios es el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos. Él también puede sustentar esa situación amarga de tu vida, la puede transformar en dulzura. Porque cuando Cristo está presente, aún lo más triste, lo más duro, lo más asqueroso, se vuelve en sabor, y sabor de vida y para vida. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Eterno lo permite, aquí nos vemos en una próxima lectura de esperanza, donde veremos este otro milagro que Dios hace, ¿verdad? De esa promesa divina en la salud, en la salvación, en el oasis de Elín, en los milagros de las codornices, el maná, acompañada de las instrucciones acerca de cómo observar el día de reposo, en el milagro del agua de la roca, en la respuesta de la oración a la victoria que Dios le da sobre los amalecitas, en el consejo que Jetro, el suegro de Moisés, da en ese momento. Te invito entonces a próxima lectura de esperanza en esta semana. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Primero Dios, aquí nos vemos en una próxima oportunidad. Amén.